comenzaremos la cuarta clase de Oseas. El texto de hoy es Oseas capítulo 5. El título del capítulo 5 es Reprensión y Arrepentimiento. Versículos 1 al 7. Reprensión del pecado de Israel y Judá. Versículos 8 al 14. Anticipo del castigo de Israel. Versículo 15. Israel se arrepiente en medio del sufrimiento. El libro de Oseas es la profecía dada durante el reinado de Jeroboam II de Israel, reino del norte. Externamente, Israel estaba muy fuerte políticamente, pero espiritualmente estaba corrompida, idolatrando a Baal y a los demás ídolos. Toda la nación estaba llena de idolatría. No solo cometían idolatría, sino que estaban moralmente corrompidos. Por eso avanzaban hacia el materialismo y hedonismo. Por tal razón, Dios decidió advertirles por medio de un matrimonio anormal de Oseas. Pecado más blasfemo es el de alejarse de Dios y cometer idolatría. Es similar a la mujer adúltera que deja a su marido y se va tras otros varones para cometer adulterio. Dios está hablando esto por medio del libro de Oseas. Capítulo 5, versículos 1 al 7 dice lo siguiente. El tema del mensaje es: escucha la palabra de Dios y regresa. No solo a Israel, sino que es el mensaje de Dios también para nosotros hoy día. Debemos apreciar la palabra de Dios y andar según la palabra de Dios. Leamos el versículo 1. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpá y red tendida sobre Tabor. Dios advierte primero a los sacerdotes. Los sacerdotes son los responsables de la fe del pueblo. Pero llegaron a ser sacerdotes corruptos que guiaron al pueblo a Baal, a Acera y a los ídolos de becerros de oro. Dios sigue advirtiendo primero a los siervos de Dios que dirigen la palabra. También los creyentes tienen un rol sacerdotal para con el mundo. Primera de Pedro 2:9 dice que somos real sacerdotes. Nosotros también debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos obedecer solo la palabra de Dios. Dice: estad atentos, casa de Israel. Israel significa el que luchó con Dios y venció. Ellos eran el pueblo de Dios que gozaban de la gracia de la redención por medio de los sacerdotes.
pero como se habían alejado de Dios, les dice que estén atentos. Como son hijos de Dios, les dice que vivan como es digno de los hijos de Dios. Dice: casa de rey, escuchad. Los sacerdotes son los líderes espirituales de Israel. La casa del rey eran los que guiaban administrativamente a los hijos de Israel. Debían establecer la justicia. Ya sean líderes espirituales o administrativos, tienen el mismo peso de responsabilidad. Primero debían prestar atención a la palabra de Dios. Dice: para vosotros es el juicio. Aquí está la razón por la que hay que prestar atención a la palabra de Dios. El juicio está cerca. Este es un mensaje que ya advirtieron muchos profetas. Dice: habéis sido lazo en Mizpá y red tendida sobre Tabor. Mizpá es un lugar sagrado donde hubo arrepentimiento en los días de Samuel. Tabor es el lugar donde la jueza Débora venció a Sísara y a Jabín en Jueces 4:12 y restauró la fe de Israel. En estos lugares Israel cometió masacres. Usaron los lugares sagrados como trampa y derramaron la sangre de los reformadores rectos. Lazo y red tendida significa que sistemáticamente cometieron opresión. Pero ellos mismos cayeron en los lazos y red de Dios. Si aún escuchando la palabra de Dios no se arrepienten, caen en redes. Por eso los hijos de Dios deben obedecer la palabra de Dios y darle la espalda al pecado. Leamos el versículo 2. Ya siendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Los que hacen víctimas son los rebeldes que menosprecian la palabra de Dios y siguen rebelándose. Los rebeldes son los que de manera acostumbrada se rebelan. Dice que estos rebeldes han ahondado en la perversión. Se han endurecido y son insensibles al pecado. Por eso llegan a asesinar fácilmente a las personas. Llegan a molestar al hermano y perjudicar al prójimo. Dice que Dios los castigará. Dios los castigará y los enfrentará con Asiria. Por eso antes de sufrir el castigo debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos antes de ser castigados. Cuando escuchamos la palabra de Dios solo debemos obedecer. Realmente es una gran bendición poder arrepentirnos cuando nos llama al arrepentimiento. Versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel no me es conocido, porque no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel.
Dios conoce todos los pecados de Israel. Generalmente la fornicación es un pecado que se comete a escondidas, pero Dios lo conoce todo. Aunque el hombre peque a escondidas, Dios lo sabe todo. Se descubre como la desnudez, Dios lo sabe todo. Será como una indagatoria y las excusas no servirán de nada. Dios lo sabe todo, por lo tanto hay que arrepentirse rápidamente. El camino de salvación ante alguien que lo sabe todo es arrepentirse rápidamente. Versículo 4. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. El sentido de lo que dice en el versículo 4 es el siguiente. Sus conductas no provocan ningún remordimiento en sus conciencias. Por eso no pueden regresar a Dios. Cuando el hombre peca de modo habitual, no puede regresar a Dios. Entonces el creyente no podrá comprender la gracia de Dios. Caerá en una posición en la que no conocerá a Dios. Si aunque conocemos a Dios pecamos de modo habitual, muchas veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, es como lo que sigue. Cuando pecamos, no esperamos la llegada del domingo. No tendremos ganas de asistir a la iglesia. No tenemos ganas de leer la Biblia. No tenemos ganas de orar. Tampoco tendremos ganas de venir a la presencia de Dios. Si nuestro corazón se distrae de Dios hacia otras cosas, nuestro corazón no podrá producir ningún fruto. Cuando nos arrepentimos, nuestro corazón se renueva. También somos conducidos a la esperanza. Cuando Dios nos advierte es para que nos arrepintamos y seamos restaurados. Si quisiera destruirnos, directamente no nos advertiría. Porque si nos dejara, simplemente seríamos destruidos. Por eso, cuando somos castigados, tenemos esperanza. Cuando Dios advierte a los creyentes es para darnos oportunidad. Ahora debemos volvernos arrepentidos del materialismo y del amor a los placeres. Versículo 5. La soberbia de Israel le desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. A pesar de que había pecado, Israel no se avergonzaba en lo más mínimo. En vez de eso eran soberbios, no sabían agachar la cabeza delante de Dios, ni sabían arrepentirse. Aunque cometían idolatría y vivían amando los placeres, no se avergonzaban en lo más mínimo. Por ese pecado tropezarán Israel y Efraín, y Judá también tropezará por lo mismo. 3 clases de personas sufrirán el mismo destino. El reino del norte se alejó de la palabra de Dios.
Los líderes y el pueblo se alejaron de Dios y perecerán. Después, si el reino del sur, Judá, tampoco atiende a las reprensiones, también perecerá, al igual que el reino del norte. Luego, Judá también fue destruido por Babilonia. Versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Esto significa que aunque oren no tendrán respuestas, aunque rindan culto, Dios no les dará su gracia. Si Israel sigue en su rebeldía y continúa en su perversidad, no podrán experimentar el encuentro con Dios. Si se decide el juicio de Dios, por más que vengan con multitudes de ovejas y vacas, no servirá de nada. Por eso debemos arrepentirnos antes del juicio de Dios. Versículo 7. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Como el pueblo de Israel se alejó de Dios y cometió idolatría, sufrirá una consecuencia vergonzosa como engendrar hijos ilegítimos. O sea, sus descendientes también darán vergüenza porque desconocerán a Dios. Dice, los devorará la luna nueva junto con sus heredades. En vez de los sacrificios de la luna nueva, sufrirán el juicio de la luna nueva. La luna nueva no podrá hacer sacrificios de luna nueva. Más bien será juicio de luna nueva. También nosotros debemos empezar cada día con oración. Si escuchamos la palabra de Dios, la entendemos y no obedecemos, no servirá de nada. Estos sacrificios devorarán nuestras heredades. Por eso debemos ser obedientes en la vida. Vivamos centralizados en la palabra de Dios, centralizados en Dios, centralizados en la verdad. Hablemos del resumen de Oseas 5, versos 8 al 15. Versos 8 al 14 habla del anticipo del castigo de Israel. Versículo 15 señala que Israel se arrepentirá en medio del dolor. Dios amaba a Israel, no sabemos cuánto lo amaba. Así como un marido ama a su esposa, Dios nos ama de esa forma. Lo describe bien por medio de la vida matrimonial del profeta Oseas. Se puede decir que los capítulos 5 y 6 son el apogeo del libro de Oseas. Significa que Dios intervendrá para que Israel se convierta y sirva a Dios. Esta advertencia es el amor de Dios. Si Dios no amara sinceramente, no serían necesarias las advertencias ni los castigos. Porque si los dejara así como están, vivirían en idolatrías y perecerían.
Los versículos 8 al 15 son palabras que declaran juicio. Estas declaraciones de juicio son para que se arrepientan rápidamente, aunque sea ahora. Estas palabras de advertencia son también para nosotros hoy día. Debemos aceptarlo como el mensaje para nuestras familias, nuestra iglesia y nuestra sociedad. Versículo 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-aven, tiembla, oh Benjamín. Gabá, Ramá y Bet-aven eran ciudades importantes del reino del norte, Israel. Dice tocad bocina, sonad alarma. Significa enviar la alarma para prepararse para la guerra. Es la descripción de la guerra que ocurrirá en Israel. Significa que juzgará a Israel que ha ido tras el materialismo, el hedonismo y el secularismo. Podemos ver la intención de Dios de hacerles entender por medio de la guerra. Tanto en esa época como hoy en día, Dios interviene en la vida de sus queridos creyentes. Dice, tiembla hoy Benjamín. Es la advertencia de que la multitud que invadirá el reino del norte de Israel invadirá también Judá. O sea, Judá también pecó contra Dios y recibirá su juicio. Debemos tener la sabiduría de aprender de la destrucción de otras personas. Versículo 9. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel dice conocer la verdad. Si a pesar de escuchar la advertencia de Dios no se arrepienten, finalmente serán asolados. Asiria, luego de invalidar a Israel, utilizó la política de desolación total. O sea, era una política de trasladar a sus habitantes a otras regiones. Trasladaron al pueblo a otras regiones. Por eso tanto el país como el pueblo quedaron desolados. Por más que había sido tierra donde fluía leche y miel, cuando se apartaron de Dios llegó a ser así. Dice, hice conocer la verdad. Luego del cumplimiento de esta profecía, comprenderán que Dios es el soberano de la historia. Les hará conocer esta verdad. El soberano del universo entero es Dios. Versículo 10. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Linderos se refiere a las demarcaciones limítrofes establecidas por Dios. Dios había prohibido traspasar los linderos. Dijo que quien lo traspasara sería maldecido. Pero el pueblo judío, corrompido, transgredió la ley de Dios. Por eso provocaron la ira de Dios. Hoy en día traspasar los linderos sería lo siguiente: no estar conforme con las normas establecidas por Dios y cambiar las normas según el antojo humano. No se debe traspasar las normas de Dios según el antojo del hombre. Dice, derramaré sobre ellos como agua mi ira.
significa que les derramaría tanta cantidad de ira como las aguas. Debemos conformarnos con la situación y la gracia establecidas por Dios. Si nos alejamos de Dios y vamos tras el secularismo, será derramada la ira de Dios. Versículo 11. Efraín está oprimido, quebrantado en juicio, porque insistía en seguir mandato de hombre, la nueva versión, la Biblia de las Américas. El mandato de Dios, el mandato de hombre es el mandato contrario a los mandamientos de Dios. Israel abandonó la norma de Dios y la palabra de Dios y siguió al rey Jeroboam. Como resultado hubo opresión y vejación. Alejándose de Dios y siguiendo las ideas humanas, pareciera que va a marchar bien, pero finalmente se sufre la opresión y la vejación. Si nos alejamos de Dios y seguimos las tendencias del mundo, fracasaremos. Versículo 12. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Polilla y carcoma son el origen de las enfermedades fatales. Significa que Dios es ese origen. Como Dios es quien lo controla, no habrá solución. Significa que al igual que la polilla y la carcoma, será paulatino y finalmente será destructivo. Pero para los obedientes la bendición caerá como el rocío. Siempre debemos ser obedientes. Entonces viviremos experimentando el amor y la gracia inmensa. Versículo 13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Cuando Dios intervino, recién entonces comenzaron a entender el problema. Pero aunque comprendieron el problema, no vinieron a Dios, sino que fueron a Asiria, que les provocó la destrucción. Confiando en un país pagano, añadieron un pecado más. Si lo entendieron rápidamente, debían volverse a Dios, pero no lo hicieron. Debemos regresar a Dios, arrepentirnos y tener la fe que confía en Dios. Si endurecemos el corazón y confiamos en el hombre, la situación empeora. Israel quiso ir al rey de Asiria para curar sus heridas, pero en vez de eso fueron devorados por Asiria. No debemos confiar en el mundo. Recordemos que si seguimos el mandamiento del hombre, nos espera la opresión y la vejación. No confiemos en el método del hombre. Pongamos la mirada en Dios. Confiemos en el poder de Dios. Entonces Dios pensará en nosotros. Dios nos ayudará. Versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte.
El juicio de Dios puede llevarse a cabo de dos formas. Primero, puede corroer lentamente como la polilla. Segundo, puede destruir inmediatamente como devorado por un león joven. Cuán cruel podría ser un joven león hambriento. Cuando estamos siendo debilitados lentamente, debemos darnos cuenta y volvernos a Dios. Si nos alejamos de Dios y confiamos en el hombre, seremos devorados. Pero si confiamos solo en Dios, Dios nos protege aún de las fuerzas más grandes. Versículo 15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Debemos comprender profundamente, totalmente y ser humildes. Debemos poner la mirada en Dios. Dios espera que nos volvamos a Él sinceramente. Dios jamás puede ser burlado. Cuando hayamos confiado totalmente en Dios, Dios nos ayudará. Debemos regresar totalmente arrepentidos, al igual que el hijo pródigo. Entonces Dios nos aceptará, porque nos ama. Allí está nuestra esperanza, aunque hayamos pecado varias veces, aunque hayamos pecado 70 veces 7, debemos poner nuestra mirada en Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro buen Dios nos aceptará. No nos abandonará definitivamente. Tenemos la palabra de Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nuestro buen Dios, el Dios que nos ama, está vivo. Él nos ayuda. Por eso debemos regresar a Dios. Debemos lanzarnos en sus brazos de amor. Este es el tema del libro de Oseas. Hasta aquí es el capítulo 5 de Oseas. Comencemos el capítulo 6 de Oseas. El título del capítulo 6 es Al tercer día. Versículos 1 al 3. Nos levantará al tercer día. Versículos 4 al 6. Jehová desea la misericordia. Versículos 7 al 11. Los prevaricadores serán juzgados. Los arrepentidos serán salvados. Aquí dice que al tercer día serán resucitados. Nuestro Señor también resucitó al tercer día. Versículos 1 al 3 señalan que se vuelvan a Dios. El tema del pasaje bíblico es regresar a Dios. Capítulo 6, versos 1 al 3. También es como el tema de todo el capítulo 6, regresar a Dios. Dice que se arrepientan y se vuelvan a Dios. Leamos el versículo 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Dice, venid y volvamos a Jehová. No es en singular, sino en plural. Significa que todos los individuos se vuelvan a Dios. El arrepentimiento no es de uno solo. Es un arrepentimiento integral.
cuando todo el grupo y la sociedad se arrepiente. Debemos comprender nuestra soledad y miseria espiritual y regresar a Dios. Debemos comprender nuestra situación actual y volvernos a Dios. Este mensaje no es solo para Israel, es la palabra para nosotros, es la palabra para ustedes, es la palabra de Dios para nosotros. Dice que aunque nuestros pecados fueran como la grana, seremos emblanquecidos como la nieve. Aunque sea rojo como la grana, seremos emblanquecidos como la blanca lana. Debemos regresar a Dios. No vayamos hacia el materialismo o el poder. No vayamos tras las multitudes humanas ni tras los placeres. Debemos volvernos a Dios. Entonces Dios nos curará nuevamente. Aunque el Señor nos haya herido, nos curará. Esto significa lo siguiente: si regresamos a Dios, Dios nos brindará su misericordia. Dios nos tolerará con su amor. Dios siempre está a la espera de los que regresan a Él para aceptarlos. No quebrará la caña cascada ni apagará la llama que humea. Este pacto no lo da a cualquier persona. Es un pacto dado a los hijos amados. Por eso nosotros los creyentes tenemos siempre esperanza. Por eso tenemos la esperanza de que Dios nos perdone el pecado y regresar a Él. Versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si nos arrepentimos y nos volvemos a Dios, Dios nos cura y nos restaura. Dios hará eso rápidamente. Si nos arrepentimos y regresamos, nuestras heridas se sanarán rápidamente. Nuestro corazón también se sanará rápidamente. Nuestra salud y nuestra situación también cambiarán rápidamente. Este es el significado de la frase: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Versículo 3. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Para regresar a Jehová hay que esforzarse en conocerle. Si conociéramos el amor, la compasión, la misericordia y el perdón de Dios, no podríamos dejar de arrepentirnos ni de regresar a Dios. Esto también es algo que Dios nos da a conocer. Por eso debemos orar para que Dios nos conceda espíritu de revelación. Si queremos ser sanados y curados espiritualmente, debemos esforzarnos en conocer a Dios. Debemos esforzarnos en leer la Biblia, orar y ofrendar. A medida que nos esforzamos, Dios nos hace descubrir su maravilloso mundo. También nos hará imitar a Dios. Dice, como el alba está dispuesta a su salida.
El mundo de Dios es siempre igual, ayer y hoy. Luego de la noche viene la madrugada. Del mismo modo, Dios siempre nos gobierna igual con el principio de la justicia y la gracia. Dios no es indeciso ni caprichoso. El criterio de premios y castigos no ha cambiado. Por eso podemos confiar en Dios. Todos los hombres cambian. El carácter del hombre cambia. Lo mismo su promesa y la moda. Pero Dios no cambia. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esto significa que cuando regresamos a Dios, Dios nos otorga la gracia apropiada. Al igual que la lluvia temprana y la lluvia tardía que caen en Israel, nos dará la gracia en su tiempo. Lo importante es que debemos regresar a Dios. Si regresamos a Dios, nos concede la gracia más apropiada en el tiempo más apropiado. Si necesitamos bienes materiales, nos dará bienes materiales. Si necesitamos salud, nos dará salud. Si necesitamos capacidad, nos dará capacidad. Si necesitamos personas, nos enviará personas. Es un Dios bueno que nos otorga lo que necesitamos. Al igual que la lluvia tardía que moja la tierra, experimentemos a Dios que llega a nosotros. Muchas gracias. Finalizamos la cuarta clase de profetas menores.